Muy buenas noches. Comienzo agradeciendo a Daniel, al equipo por esta invitación, que la recibo con honor y con mucha alegría. Me toca muy brevemente mencionar algunas cuestiones que hacen a la cuestión de pobreza e infancia. Hace falta recordarnos una vez más quizás que Uruguay es un país con pocos niños, que es con los niños con los que somos más injustos, en el sentido de que es sobre ellos donde recaen los mayores niveles de desigualdad en la sociedad. Y por lo tanto, las mejores políticas de infancia son unas políticas distributivas, unas políticas que aseguran el reparto y que trabajan para disminuir la brecha de esa desigualdad y de esa fragmentación social. Cuando uno habla de infancia, esa tarea de distribución está dirigida a los padres, y es a los padres y a las familias, a los cuidadores y a los referentes, a quienes en esta línea hay que apoyar y continuar profundizando los apoyos que ya se han iniciado unos cuantos años antes en este país. Sin duda, las iniciativas que apuntan a las políticas preventivas y ven en la primera infancia una población prioritaria, eso es indiscutible, y hay un gran consenso que nos muestra que ese es el camino y que por ahí ya hemos ido y hay que continuar. Pero una política pública de infancia en el contexto de esta sociedad se tiene que ocupar también de abordar los daños ya causados y los efectos ya producidos sobre una población infantil en la que todavía vemos los efectos de aquel país donde la mitad de los niños nacían bajo la línea de pobreza, porque eso pasa con la cuestión de la infancia. Los problemas de la infancia son generacionales y los niños son herederos de la biografía de sus padres y de sus abuelos. Entonces, cuando uno trabaja en políticas de infancia, uno tiene que pensar, por supuesto, en el gran aliento que hay que sostener para mejorar las cosas significativamente. En la actualidad, la pregunta más relevante en términos de infancia es cómo hacemos para incluir. ¿Cómo hacemos para incluir? ¿Cómo hacemos para reparar la ruptura de ese lazo? ¿Cómo hacemos para religar, para reenlazar, para establecer un nuevo pacto social con los hijos de quienes fueron desafiliados por las desigualdades sociales? Es decir, ¿cómo se da ese salto generacional? ¿Cómo hacemos para que los niños en la actualidad encuentren a un país y a un lazo social totalmente distinto al que encontraron sus padres y sus abuelos? De eso se trata. Cuando uno se hace esta pregunta, por supuesto, hay mucho en materia de política pública dirigido a la familia. Y ahí eso es indiscutible. Solamente que querría sumarme a este intercambio sobre políticas de infancia diciendo que a los niños y a los adolescentes no los construyen solamente las familias. Es decir, que un niño, un adolescente necesita tener una experiencia vivificante en lo familiar, pero también en lo no familiar, que no es una cosa así nomás, no es un resto, quiero decir, es constitutivo de la experiencia del vivir y por lo tanto es productora de subjetividad. Quiero decir, las políticas públicas de infancia miran a la familia, pero miran también y de igual manera, con igual preocupación, aquello que es lo no familiar del niño, aquella experiencia no familiar exogámica que construye la biografía infantil. Digo esto porque en tiempos de exceso de familiarismo, quizás en el diagnóstico, pero también en el abordaje de las soluciones, nos olvidamos que los niños salen de sus casas y se tienen que encontrar con una experiencia que les permita salir adelante, aun cuando las cosas en casa no están del todo bien. Pero cuando uno se piensa en qué nos pasa como país en términos de política pública de infancia, cuáles serían los desafíos que habrían ahí, yo elegí mencionar 3, quizás haya más, pero pienso que hay 3 desafíos muy importantes para poder concebir una política distinta. El primer punto es una transformación del paradigma. El primer problema que tenemos es el paradigma, que cae sobre todos nosotros. Cuando digo paradigma, digo eso que ya las murgas nos han recordado, que en este país hay niños y hay menores. Y que la minorización de la infancia tiene, digamos, 3 elementos, también hay más, pero yo elijo señalar 3 aspectos que son
lo que producen esa minorización y lo que no nos permite avanzar en materia de política pública. En primer lugar, un niño minorizado, un menor, es un niño que le caen todas las hay que rehabilitarlo, hay que recuperarlo, es un niño dañado. El menor es un niño dañado. La segunda cualidad es que el menor es un niño adjetivado. Es un niño sobre el que caen, no nos conformamos con decir los niños. Cuando hablamos de los menores, tenemos que ponerles adjetivos. Entonces decimos los niños de la calle, los niños, los adolescentes en conflicto con la ley. Agregamos siempre un adjetivo para designarlos y así nos aseguramos que hemos construido a un menor. Y digo esto porque quizás este sea uno de los problemas de paradigma más severos que tenemos, porque una vez que le asignamos un adjetivo a los niños, sobre ese adjetivo construimos el dispositivo que arregla el problema. Entonces construimos programas para niños en situación de calle, programa para desertores, programa para adolescentes que están en conflictos con la ley. Y es el paradigma el que nos ata las manos, porque creemos salir a solucionar el problema, pero con una herramienta que más que solucionarlo parece recalcarlo, parece reafirmarlo. Es el paradigma el que no nos deja imaginar una política distinta. Y la tercera cuestión del paradigma a revisar es que el menor es un niño que cuando se equivoca, cuando molesta a la sociedad, a ese paradigma siempre se le ocurre que a ese niño hay que castigarlo y que es el castigo el que va a corregir las desviaciones del menor. De manera que hay un primer punto que tiene que ver con el paradigma. El segundo punto tiene que ver con la institucionalidad. No voy a abundar en esto porque tengo poco tiempo y creo que hay un enorme diagnóstico a propósito de que el Estado uruguayo está totalmente fragmentado para abordar los problemas que competen a la infancia. Entonces salimos todos partiendo al niño en pedazos desde esa fragmentación y entonces concebir una institucionalidad distinta donde la palabra articulación es importante, pero también es importante la definición de los roles, de la rectoría, cómo concebimos una institucionalidad distinta para que se ocupe de una manera distinta de los niños. Y la tercera cuestión es que las personas más importantes cuando hablamos de política de infancia son las personas que tratan a los niños. Por eso tenemos que hacer un enorme esfuerzo de algo que sedimentó mucho en el campo de la infancia, y es que las personas más capaces, las personas más asertivas, las personas con más capacidad para ocuparse de los problemas de la infancia, rápidamente salen de la atención directa, del terreno. Y eso está provocado por un conjunto de elementos propios de la política también. Entonces la profesionalización, el realce, la revalorización, la generación de conocimiento a partir de las prácticas constituye un cambio paradigmático que el país tiene que hacer, según entiendo, y eso supone tomar decisiones de recursos. Tengo que cerrar, solamente una última frase para traer acá a Marc Augé, un antropólogo que él habla de la democracia, pero yo lo llevo a las políticas de infancia para decir: una política pública de infancia no le puede asegurar la felicidad a los niños, pero debe comprometerse con combatir las fuentes más evidentes de la infelicidad. Lo dejo por aquí.